Hoy iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 12. La batalla. Habla Rebeca. El siguiente capítulo en nuestra vida fue una incesante batalla que duró 8 semanas. Al mirar hacia atrás comprendo que el Señor nos hacía pasar por un periodo de intenso entrenamiento y nos llevaba escalón por escalón a un conocimiento cada vez más profundo del reino de Satanás y cómo combatirlo. Hasta aquel momento había estado bastante poco consciente del mundo espiritual y el Señor me estaba preparando en ese campo. Muchas veces durante aquellas 8 semanas le pregunté al Señor por cuánto tiempo más se prolongaría la batalla y siempre su respuesta fue: hasta que haya aprendido lo suficiente. Como Elaine había estado tan profundamente relacionada con lo oculto, teníamos mucho que aprender antes de que ella pudiera tenerlo todo completamente claro en cuanto a los demonios. Durante aquellas 8 semanas, ninguna de las dos tuvo más de 1 o 2 horas de sueño continuo por las noches. Seguí trabajando tiempo completo en el hospital. Claro está, pero afortunadamente estaba en un turno que no recibía muchas llamadas nocturnas y era casi siempre de investigación. Cada mañana al prepararme para el trabajo, tras otra agotadora noche sin dormir, me detenía un momento y citaba Isaías 40:31 para apropiarme de la promesa que contiene: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada mañana me apropiaba la promesa y de alguna manera el Señor me daba la fortaleza para seguir trabajando durante el resto del día. No me atrevía a contarle a nadie lo que estaba sucediendo. Nadie me iba a entender y de todos modos todo el mundo estaba siendo hostil conmigo. Por supuesto, mis queridos padres no, pero yo no quería que se preocuparan. Así que Elaine y yo batallábamos sin nadie a nuestro lado, excepto el Señor. Hacia el final de aquella etapa, el Señor me indicó que leyera el pasaje en que los enemigos de Nehemías amenazaron con atacar a los judíos para impedirles que reedificaran las murallas de Jerusalén. El capítulo 4, versos 21 al 23 dice: Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta salir las estrellas.
También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, y hágannos de noche centinela y de día a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guarda que me seguía, desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Leí en Nehemías 6:15 que se tardaron 52 días en completar la muralla. Deduje que si el Señor pudo mantener a Nehemías y al resto del pueblo en pie día y noche durante 52 días sin dormir, podría darme fuerza para seguir adelante. Aquel pasaje me fue de gran aliento, especialmente cuando algunos me decían que parecía cansada y me decían que mi responsabilidad ante el Señor era estar segura de descansar lo suficiente cada noche. El Señor no lo pediría de otra manera. La batalla se desarrollaba simultáneamente en 3 frentes: contra los demonios, contra los espíritus humanos de los miembros de la secta y contra la gente de carne y hueso que la hermandad mandaba para tratar de matarnos. La batalla comenzó una semana después de la primera liberación del Aine. Acababa yo de hablar con el pastor Pat aquella tarde, como lo describí en el capítulo anterior. Me había aconsejado que no intentara enfrentarme sola a los demonios porque podían ser más fuertes que yo. El Aine había vuelto a sentir dolores en el pecho aquel día, pero no me lo había dicho. Aquella noche, después que el pastor se fue, se le presentó otro fuerte dolor en el pecho. No olvidaré lo desanimadas y desalentadas que estábamos, las dos sentadas allí en el sofá de la sala. Me volví a Elaine y le dije: Elaine, ese dolor tiene que ser demoníaco. Deben haber vuelto. ¿Por qué no me lo dijiste cuando el pastor Pat estaba aquí? Claro, lo que yo no sabía entonces era que los demonios le habían impedido decir cualquier cosa estando él allí. Nos mantuvimos en silencio por varios minutos. Entonces la voz de Elaine dijo: no van a derrotarme por segunda vez. Pero Elaine, ¿quién dice que te derrotaron la primera vez? No respondió. Estiré el brazo para tocarla en el hombro, pero ella brincó y se volvió a mí con el rostro contraído en una mueca y las manos extendidas hacia mi garganta. Al instante comprendí que no había estado conversando con Elaine, sino con el demonio que estaba en ella. Salté hacia atrás para eludirla, a la vez que pasaba la mano por delante de mí y exclamaba: pongo un escudo de fe en Jesús entre tú y yo. No puedes tocarme, demonio. Una voz gutural y garrasposa me dijo: me llamo Legión, voy a matarte. Ahora estás sola y hace menos de 4 horas que tu pastor te dijo que no nos confrontaras sola. No tienes suficiente poder. Ahora que estás sola, voy a matarte. Te has estado metiendo con la esposa de Satanás demasiado tiempo. Creo que nunca había estado tan asustada en mi vida. Me sentía abrumada por la presencia del mal en aquella sala. Sabía demasiado bien que el demonio había escuchado cada palabra de mi conversación con el pastor Pat 1 hora antes. Sabía también de mi depresión y desaliento. Instintivamente sabía que no debía dejarle ver el miedo que sentía. No dudaba que si le permitía tomar ventaja, me mataría. En primer lugar, el cuerpo de Elaine era mucho más fuerte que el mío, y sin duda era mucho más fuerte todavía bajo el control demoníaco. Tragué fuerte y le contesté en lo que esperaba era una voz de mando. Oh, no, demonio,
Elaine ya no es más la esposa de Satanás. Tú eres el entremetido. Podré estar sola, pero Jesús está conmigo. Y es con su poder que voy a derrotarte, no con el mío. No tengo que ser más fuerte que tú, porque Jesús lo es. No sabes lo que dices. Voy a darme gusto viéndote patalear mientras te estrangulo. Ahora verás. Mientras hablaba, trató de nuevo de agarrarme y volví a pasar la mano por delante y pedí el escudo de fe en Jesús. Para mi alegría, el demonio tuvo que detenerse. Había una barrera invisible entre él y yo que no podía cruzar para asirme, por mucho que lo intentara. Su ira aumentaba mientras yo alababa al Señor por su fidelidad en protegerme. La batalla duró 45 minutos. Oré, canté himnos, leí y cité versículos de memoria. Repetidamente ordené al demonio que saliera. Muchas veces intentó valerse del cuerpo de Elaine para dañarme físicamente, pero siempre se detenía cuando yo invocaba aquel escudo protector. El Espíritu Santo me traía a la memoria versículos tras versículo. Le cité Lucas 10:19, Job 20:2-8 y Colosenses 2:15 varias veces, y eso lo atormentaba. Le leí en Apocalipsis 18 sobre la caída de Babilonia y le dije que allí también él estaba cayendo en aquella misma hora. Él me gritaba, me maldecía, me amenazaba y por último comenzó a engatusarme para que lo dejara tranquilo, pero yo aproveché la ventaja que tenía. Por último, con un alarido de furia salió de Elaine en medio de violenta tos. Estaba tan aliviada y enervada que rompí a llorar. La pobre Elaine había estado inconsciente todo el tiempo. No entendía por qué lloraba incontrolablemente. Yo temblaba de pies a cabeza. Había estado tan asustada, pero al sentarme y contarle a Elaine lo ocurrido, mi alma se llenó de gozo al pensar que Jesucristo había sido fiel y me había impartido su poder y autoridad sobre aquellas cosas extrañas. A pesar de mi miedo, Jesús se había mantenido firme y me había librado de manos del enemigo. Elaine se sintió mucho mejor después que Legión salió y nos fuimos a la cama. Fue la única noche que dormimos en las siguientes 8 semanas. Los siguientes días, con sus noches, se nos volvieron un amasijo en que demonio tras demonio entraba en Elaine para tratar de matarla o de matarme, o de matarnos a ambas. La batalla fue continua y sin descanso. Afortunadamente el hospital estaba a solo 2 minutos de casa. Muchas veces durante el día el Señor me hablaba que corriera a casa porque Elaine estaba en problemas. Muchas veces la encontraba inconsciente en el piso, con un cinturón alrededor del cuello, su rostro azul ya por falta de oxígeno, sus propias manos bajo el dominio de un demonio. Tiraban del cinturón con tanta fuerza que no podía respirar. A veces la encontraba sangrando, cuchillo en mano. A veces en un coma tan fuerte que apenas respiraba. A veces se estaba estrangulando con sus propias manos mientras los demonios trataban de romperle la laringe. Sé que era del Señor que yo estuviera en un turno en el que mayormente se estudiaba, por lo que tenía libertad de ir y volver del hospital. Al siguiente día, después de mi primer encuentro con Legión, el Señor me habló y me dio el pasaje de 2 de Timoteo 1:14 que dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Señor me mostró que Elaine era el buen depósito dado a mí y que debía guardarle diligentemente con mi propia vida.
Como la batalla arreciaba, me preocupó que los demonios que eran expulsados de Elaine regresaran tan pronto. Mientras meditaba en oración, el Señor puso en mi mente un pasaje de un libro que había leído meses atrás, La conquista de Canaán, por Jesse Pan Lewis. Decía, Gálatas 5:24. También un pasaje que confronta el caso. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencia. Esta es judicialmente la posición de todos los hijos de Dios, pero también tiene que experimentarse, porque en esta batalla espiritual, a menos que se aplique cuchillo a lo que la Biblia llama carne, siempre será territorio que ataque el enemigo para debilitarnos en el conflicto. La carne debe mantenerse bajo el cuchillo de la cruz, porque si hay cualquier autoindulgencia o cualquier cosa que sea turbio en tu vida y te aventuras a lanzar una ofensiva contra el enemigo, este volverá a ti afincándose en ese territorio que no has crucificado. Te presionará con devastador poder. Tienes que tener el cuchillo de la cruz firme, persistente e inquebrantablemente aplicado a la carne, a los apetitos de la carne, a cualquier autoindulgencia y al orgullo de la carne. Página 9. Al ponerme a meditar y a orar en cuanto a este pasaje de aquel libro que leí, cuanto a cómo se me podía aplicar aquel pasaje a nuestra situación con los demonios de Elaine, el Señor proyectó un cuadro muy claro en mi mente que el Espíritu Santo me confirmó que era una visión espiritual. En la visión, Elaine estaba entre animales que se movían a su alrededor. Eran como enormes gatos feroces y horribles, giraban y gritaban a su alrededor y la olfateaban. De pronto uno de ellos se detuvo, olfateó y se saltó encima. Entonces comprendí. Los animales que parecían gatos representaban a los demonios. Daban vuelta alrededor de Elaine tratando de encontrar una abertura, alguna puerta para entrar. Cuando la encontraban, saltaban dentro de ella y casi inmediatamente se manifestaban a mí. Le conté a Elaine la visión y le mostré el pasaje del libro. Me sentí guiada por el Señor en cuanto a que ella necesitaba pedirle al Señor que la examinara y le revelara cualquier puerta abierta en su vida que debía cerrar mediante la confesión, el perdón y la sangre de Cristo. Admiro mucho su valor y su constancia. Pasó 2 días con sus noches en intenso autoanálisis. Estoy segura que fue una terrible experiencia. La visión estaba continuamente presente en mi mente durante aquel tiempo. Cada vez que uno de los animales saltaba al interior de Elaine, inmediatamente un demonio emergía y la batalla duraba hasta que era expulsado. Tras esto, pasábamos un tiempo de espera en oración para que el Señor le revelara a Elaine o a mí la puerta por la que el demonio había entrado. Invariablemente la puerta quedaba cerrada cuando Elaine confesaba la participación en algo o algún pecado, recibía el perdón y le pedía al Señor que cerrara para siempre aquella puerta con su sangre. Finalmente, como a las 2 de la mañana de un lunes, de pronto me percaté de que los animales giraban en dirección opuesta. «Elaine», exclamé sorprendida, «¿por qué giran en dirección opuesta?». Le pedí al Padre que le permitiera a Elaine ver la visión y así lo hizo inmediatamente. Quedó pensativa por un rato. «¿Será que ya no hayan puertas en la dirección que iban?», me dijo. Todavía hablaba cuando vimos que uno de los demonios se paraba sobre sus patas traseras
con las garras contra lo que parecía ser una barrera invisible. ¡Elaine!, grité. «Tenemos que cerrar arriba». Pero era demasiado tarde. El demonio había saltado la barrera invisible para introducirse por la abertura superior y Elaine cayó en un coma profundo. Quedó bajo el control de un par de demonios llamado coma y sueño interminable. Aquella pareja me dio una lucha indescriptible. Eran muy poderosos e hicieron caer a Elaine en un coma tan profundo que las pulsaciones de su corazón bajaron a 30 por minuto y a veces dejaba de respirar. Además, eran difíciles de combatir porque no hablaban y aparentemente no me escuchaban, precisamente porque el cuerpo de Elaine estaba en coma profundo. Esta vez no fue diferente. Temí por su vida. Nada daba resultado. Oraba, cantaba himnos, les gritaba, abofeteaba a Elaine. Nada excepto que el coma se hacía más profundo. Por último, desesperada y sin saber qué hacer, tomé la Biblia y me puse a leer en voz alta el libro de Apocalipsis. Los demonios detestan ese libro. Leí y leí con el corazón en la mano, pero firme en la confianza de que el Señor iba a salvarle la vida a Elaine. Cuando llegué como a la mitad del libro, el demonio de repente extendió la mano de Elaine y trató de arrebatarme la Biblia. «¡Cállate!», gruñó. «No soporto más que sigas leyendo». «Claro, demonio, este libro describe tu caída final y total destrucción. Si te quedas, te lo voy a leer varias veces. Y es más, le pediré al Padre que no deje que cierre los oídos para que puedas oírme. Tendrás que oírme porque sé que te obligará». «No puedes hacer eso». «Claro que sí». Entonces oré en voz alta y le pedí al Padre que hiciera que aquel demonio escuchara todo lo que leyera. Reanudé la lectura. La respuesta llegó al instante. «¡Cállate la boca!». El demonio se sentía tan molesto que me gritaba. Claro que no lo complací. Y por último tuvo que salir. Había descubierto cómo manejar demonios difíciles. Le podía pedir al Padre que lo hiciera algo como obligarlo a escuchar y él lo hacía. Aquella abertura superior fue difícil de cerrar porque tenía que ver con algo que Elaine quería mucho. Pero su valor y consagración al Señor prevalecieron y por fin su valor quedó cerrada. Casi inmediatamente en la visión vi que quedó cerrada. Vi que uno de los animales cavaba a los pies de Elaine. «¡Cuidado abajo!». De nuevo fue demasiado tarde. El demonio había entrado. Pasé otra hora batallando antes de expulsarlo. Elaine y yo nos pusimos a pedirle al Señor que nos revelara la abertura inferior. El Señor nos los reveló a las dos simultáneamente. Era orgullo. De nuevo tuve que enfrentarme a la terquedad de Elaine, como durante el primer incidente de Manchan. Hasta ese momento, Elaine tercamente no quería orar de rodillas. Años atrás, el Señor había tenido que resolver este problema en mí. Es humillante arrodillarse, pero yo había aprendido lo confortante que es. Habían otros elementos de orgullo, pero por el momento parecían haberse concentrado en este asunto. Le dije a Elaine que en mi opinión el Señor le estaba pidiendo simplemente que se arrodillara y le pidiera perdón y que la liberaría del orgullo.
me contestó con un no rotundo. Yo estaba molesta porque con cada negativa un demonio entraba en ella y yo tenía que pasar como una hora batallando hasta expulsarlo. Por último, tomé el libro de la conquista de Canaán e hice que Elaina leyera en voz alta el pasaje que mencioné antes y le dije: ahora vete a la sala y resuelve este problema con el Señor y no vuelvas hasta que esté resuelto. No sé y nunca pregunté lo que sucedió entre Elaina y el Señor en la oscuridad de aquella sala a las 5 de la mañana. Pero cuando Elaina volvió en actitud un tanto mansa, había una paz en ella que nunca antes había visto. Instantáneamente vimos la obra terminada. Un indescriptible bello cilindro de luz flotaba en el cuarto y lo llenaba todo con brillante y cálida, adorable luz. Vi a los animales demoníacos huyendo hacia las sombras. Nos sentamos a la luz y el calor del cilindro como si fuera el sol del mediodía. No lo comprendimos en aquel momento, pero estábamos viendo y sintiendo la gloria de Cristo al quedar concluida aquella obra en la vida de Elaina. En realidad, no vimos el cilindro de luz con nuestros ojos físicos, sino en nuestra mente a través de nuestro espíritu, por cuanto la visión nos había dado el Espíritu Santo. Sin embargo, sentimos en vuestro cuerpo físico el calor y el amor que irradiaba. Ver el capítulo 14. Nos quedamos dormidas por primera vez. Una hora más tarde, nos quedamos dormidas por primera vez en 4 días. Una hora más tarde, al levantarme para irme a trabajar, tuve el gozo de ver que aquel cilindro luminoso todavía estaba allí. Su calor y amor radiante fue un tremendo consuelo para nosotras. Pensé que la batalla había terminado. ¡Qué error! No sabía que aquello era solo una parte de todo lo que había de hacer para limpiar la vida de Elaina. Casi me desmayo cuando al regresar por la tarde me la encontré tirada en el sofá azul, sin respiración, con el cinturón alrededor del cuello mientras sus manos lo apretaban bajo control demoníaco para que no pudiera respirar. Me sentía descorazonada al enfrentarme al demonio que trataba de matarla. ¿Cómo era posible? Todavía veía el cilindro lumínico en mi espíritu. ¿Cómo era posible que otro demonio hubiera entrado? Una y otra vez los demonios entraron aquella noche y siempre me tomaban por sorpresa. No podía concebir que pudieran entrar, pero lo hacían. Estaba tan agotada que había estado confiando en que el cilindro era señal de que no podían volver a entrar. Finalmente, con muchas lágrimas, oré que el Señor quitara la visión porque me daba cuenta que descansaba en ella y no en el Señor, y por lo tanto Satanás se valía de ella para manipularme. Todavía oraba cuando de repente el cilindro de luz desapareció. Aquella noche entramos en una nueva faceta de la batalla. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando Elaina cayó en posesión de lo que pensé que era un demonio. Me di cuenta que había llegado también a la cocina cuando me hirió en la espalda
con el enorme cuchillo que había estado usando para picar la carne. La agarré por la mano y le dije: no, demonio, te sujeto en el nombre de Jesús, dame ese cuchillo. Para sorpresa mía me respondió una voz femenina: no me puedes dar órdenes como a los demonios. No tengo que obedecerte a ti ni a tus estúpidas imprecaciones, porque no soy un demonio. Y ahora les voy a dar una lección a ambas. Comenzó una verdadera lucha libre en la que recibí varias heridas serias. Había sangre por todas partes en la cocina, mientras forcejeaba por quitarle el cuchillo y preservar nuestras vidas. Le decía: no me importa quién seas, te derrotaré en el nombre de Jesucristo y por su poder. Por fin logré quitarle el cuchillo. Ya casi al borde del agotamiento, la obligué a sentarse en una silla. Te ordeno en el nombre de Jesús que me digas quién eres. Soy Sally. ¡Qué sorpresa! Sabía que Sally había sido amiga de Elaine y que ésta la había estado adiestrando como bruja. Tomó el lugar de Elaine como gran sacerdotisa. Era más arrogante que cualquier demonio y tan peligrosa como cualquiera. Podía sentir su tremendo odio, pues Sally, humana o demonio, te vas a arrodillar ante Jesús. No tiene alternativa, tú lo sabes, porque la palabra de Dios en Filipenses 2, versos 6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de lo que están en los cielos, de los que están en la tierra y de lo que están debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mientras leía aquellos lindos versículos, sentí que el Señor devolvía las fuerzas a mi cuerpo. ¿Cómo ves, Sally? No puedes escoger. No importa que seas humana o demonio. También tus rodillas tienen que doblarse ante Jesús. ¿Crees que Jesús es muy grande, me dijo con una risa burlona. Todo eso es una sarta de mentiras. Jamás me arrodillaré ante Él. Sentí que la furia me dominaba. Sin pensarlo, la agarré por los hombros, literalmente. La senté en peso de la silla y la lancé de rodilla al piso. Luego le puse la mano en el cuello y le empujé la nariz hasta el piso. ¿Con que no te vas a arrodillar ante Jesús? Eso es precisamente lo que estás haciendo ahora. Porque Él está junto a nosotras, aquí mismo. No sé quién estaba más sorprendida, si Sally o yo. Elaine no es de las que pesan poco, y ya yo estaba agotada por la lucha con el cuchillo. Dejé que Sally la levantara del suelo la nariz de la pobre Elaine, pero seguí obligándola a estar de rodillas. Sally, convéncete. Satanás te está mintiendo, como le mintió Elaine. Jesús es el vencedor, no Satanás. Satanás lo único que quiere es destruirte. Si Él es el más fuerte, como dices, ¿por qué eres tú y no yo la que está en el suelo? Sally, tu única esperanza es entregarle tu vida a Jesucristo. No voy a seguir escuchándote, pero regresaré y te va a pesar, respondió, y al instante el cuerpo inconsciente de Elaine se volvió contra el mío. Entonces despertó y me miró. ¿Qué estás pasando? ¿Por qué estoy tirada en el suelo?
¿Es esta otra lección de humildad? Perdona, le dije, riendo algo temblorosa y sujetándole la nariz. Por un momento olvidé que era tu cuerpo. Estaba tan furiosa con Sally. ¿Con quién? Con Sally. Se puso a insultar a Jesús y a afirmar que jamás se arrodillaría ante él. Y bueno, la hice arrodillarse. Ya veo. Pero, ¿qué vino a hacer aquí? A matarnos con el cuchillo de carnicero. Veo que no lo logró, aunque te había visto lucir mejor. Mientras Elaine me ayudaba a limpiarme y a limpiar la cocina, le pregunté: Elaine, ¿hiciste alguna vez eso de meterte en el cuerpo de otra persona y hablar y moverte a través de ella? Claro, es fácil. ¿Estabas consciente de lo que estaba haciendo y de lo que se dijo e hizo? Sí. ¿Cómo lo hacías? ¿De qué otra manera podía haber entrado? En verdad no sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer. Cuando tuve bastante poder, podía abandonar el cuerpo e ir a cualquier parte y hacer lo que quisiera. Al hacerlo, estaba consciente de lo que estaba haciendo y también de lo que estaba pasando en mi cuerpo físico. De pronto comprendí. El Espíritu Santo me trajo a la memoria un libro que había leído hacía más de un año. Emocionada, corrí al librero a buscarlo. Le dije a Elaine que quizás hallara en él la respuesta a nuestro problema. Habla del poder del alma, que en realidad es el poder del cuerpo espiritual humano cuando está bajo el dominio del alma. Hay 2 libros que tratan el tema: The Latent Power of the Soul, el poder latente del alma, de Waxman Noe, y Soul and the Spirit, el alma y el espíritu, de Jesse Penn Lewis. En los siguientes 2 días, Elaine y yo leímos juntas en voz alta el libro The Latent Power of the Soul. Ambas comenzamos a entender de qué extraño poder se había estado valiendo Elaine, además del poder demoníaco durante tantos años. Satanás nunca les revela a su gente lo que están utilizando, sino solo les dice cómo usar el poder que hay en ello. El tópico del control del espíritu humano por el alma será explicado más ampliamente en el capítulo 14. Elaine había estado controlando conscientemente su cuerpo espiritual. Mientras aprendíamos sobre los espíritus humanos, fui conociendo a muchas de las brujas y brujos de la zona que se acercaban a Elaine con su cuerpo espiritual para tratar de matarnos. Uno de los más difíciles fue el que usó el seudónimo David. Era un gran sacerdote de un grande y poderoso capítulo del satanismo en la ciudad que vivíamos. Era médico en el hospital donde me estaba entrenando y me dijo que había jurado matarme a cualquier precio. Los espíritus humanos son mucho más difíciles de dominar que los demonios, porque no le tienen ningún respeto a Dios. Esto me recuerda a Santiago 2:19. Aún los demonios creen y tiemblan. Y a Judas 8:13. De la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Llevados de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones,
estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No importa cuán desesperada era la batalla, el Señor siempre me dio la fortaleza física que necesitaba. Al leer y aprender, el Señor comenzó invariablemente a señalarme que Elaine tenía que renunciar completamente a su capacidad de dominar el espíritu corporal con el alma. Me reveló que se había estado valiendo de eso para las batallas. Al fin comencé a comprender lo que había estado sucediendo durante el tiempo en que estuvo en el hospital. Ella y las enfermeras habían estado librando duelos de brujas bajo mis narices y yo no lo había notado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No en balde las enfermeras eran tan hostiles. Elaine las derrotaba siempre. Fue así como Elaine se vio frente a una de las pruebas más fuertes de su consagración a Cristo. No solo podía valerse del control consciente de su cuerpo espiritual, sino que podía ver y comunicarse con el cuerpo espiritual cada vez que quería. Esto, por supuesto, le permitía ver cuando se acercaba a atacarla. Bajo la dirección del Señor le dije que en mi opinión la única manera de que la puerta de la entrada de los espíritus humanos se cerrara para pedirle al Señor que le quitara todos los poderes de brujería que tenía, así como el control de su cuerpo espiritual. Que se los quitara de tal manera que aun si fuera a rebelarse y quisiera usarlo de nuevo, no pudiera hacerlo. Elaine luchó dolorosamente con esta decisión una buena parte del día. Sabía muy bien que al renunciar contra los muchos que querían torturarla y matarla, tendría que depender completamente del Señor. Pero su amor y consagración al Señor prevalecieron, y aquella noche dio otro gigantesco paso cuando ambas, de rodillas, le pidió al Señor que la despojara de todos sus poderes y separara su alma de su espíritu, como Hebreos 4:12. Aquella noche aprendimos otra importante lección. Me estaba quedando dormida cuando de repente el Señor me despertó y corrí al cuarto de Elaine. Estaba sentada en la cama bajo la potestad de un demonio. El demonio señalaba con las manos y los brazos extendidos cuando el Señor me permitió escuchar las guturales palabras que entre dientes pronunciaba. Me horroricé al ver que estaba utilizando el cuerpo espiritual de Elaine y dirigiéndolo hacia Sally y en un esfuerzo por matarla. Inmediatamente me acerqué y pasé la mano de arriba abajo frente al dedo índice del demonio y le dije: «No, demonio, te lo impido con el poder del nombre de Jesús. Ya no tienes ningún derecho a utilizar el espíritu de Elaine porque ella le ha pedido al Señor que lo selle». Gracias le doy al Señor de que ella hubiera dado tan importante paso. De otra manera, el demonio hubiera tenido el derecho legal de usarlo. Furioso se volvió contra mí en chillante furia. «¿Cómo te atreves a detenerme? Su espíritu me pertenece y lo utilizaré como me dé la gana». No puedes, demonio. Ahora está bajo la sangre de Jesús y sellado para que nadie pueda jamás volver a usarlo. Vete, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo, el príncipe Yahum, regresaré, me dijo, echándose para atrás con los ojos centellantes de odio puro. «Te voy a matar por lo que has hecho esta noche». Y se fue. Hasta aquí la primera parte del capítulo 12. Oremos.
Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Te exaltamos, Padre amado. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, reconociendo tu verdad y tu gratitud. Padre, en esta hora entregamos nuestra mente y nuestro corazón, todas nuestras vidas en tu disposición, para que tú gobiernes sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos en esta hora que reprenda todo espíritu de la tiniebla. Señor, en esta hora cerramos toda brecha en nuestras vidas, Señor, espiritual. Señor, todo aquello que abre brecha para que el enemigo pueda entrar en nuestras vidas, en esta hora te damos total control y te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que selle ahora, Padre, toda brecha en nuestra vida. Te entregamos, Señor, cada espacio de nuestras vidas, Padre amado, para que sea guiado y gobernado por tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Señor, reprende todo espíritu de las tinieblas. Te ruego en esta hora que nos cubra con la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, Señor, cubre a toda nuestra familia, Padre, cubre a mi familia con la sangre de Cristo, los miembros de nuestra iglesia. Padre, en esta hora te ruego que tú cubra con la sangre de Jesucristo a toda persona que esté escuchando en esta hora este audio, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, proclamamos la victoria sobre nuestra vida. Reprendemos todo acto de brujería, de hechicería en contra de nuestra vida, todo acto de satanismo, de encantamiento, toda represalia, toda enviación del enemigo, toda venganza, Señor, la neutralizamos ahora y declaramos un cerco, Padre, de ángeles a nuestro alrededor y el poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí la primera parte del capítulo 12. Nos vemos en el próximo audio del capítulo 12. Shalom.